Bienvenidos a una nueva clase gratuita. En este caso vamos a estar hablando sobre plan de trading. Tenemos unos temas bien interesantes. Estos temas los han propuesto ustedes. No solamente vamos a hablar del plan de trading en general, introducción, vamos a ver las diferencias con una gestión, con una administración. Vamos a ver cómo se puede adoptar una estrategia o cómo se puede crear un plan de trading. Vamos a hablar un poquito de cómo se puede trabajar para el reto de FTMO, qué lotaje utilizar en general. Aquí vamos a hablar de diferentes mercados, muchachos. Esto me parece importantísimo. Vamos a hablar de riesgo-beneficio y de otros factores en general. Vamos a ver, por ejemplo, que hay unos factores muy importantes que son riesgo-beneficio, tasa de éxito, el crecimiento compuesto, ¿sí? Entonces vamos a tratar de abordar en general todos estos temas que tienen mucho que ver con el plan de trade, ¿vale? Empecemos entonces por una introducción general. Y ojo porque aquí vamos a ver un montón de cosas que seguramente no van a encontrar en las clases que se han hecho anteriormente en la biblioteca y en el canal de YouTube. Gracias a que ustedes me están proponiendo temas y detalles muy interesantes de cómo ver esto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de plan de trading, lo más básico que nosotros vamos a ver es una hoja de Excel, así como la que les estoy mostrando en este momento, en donde uno dice, bueno, yo quiero hacer un objetivo al mes X, quiero arriesgar un porcentaje por la operación de tanto, mi stop loss, pues para arriesgar esa cantidad debería ser más o menos de tanto, y eso me va a arrojar un lotaje específico, y en la medida en que yo haga una cantidad de pips bajo ese lotaje, pues voy a poder alcanzar mi objetivo. Listo. Esto es lo más básico, lo más general que ustedes van a tener. ¿Sí? Para yo poder entender este plan de trading, ahí sí los invito de pronto a que vayan a las hojas anteriores. Importantísimo que yo entienda todas las cosas básicas como qué es lotaje, a qué equivale un lote. Ojo, porque esta información depende mucho del activo que yo esté operando, ¿cierto? Si yo me meto, por ejemplo, aquí al Spot Brent, lo que tengo que ir a hacer es revisar información de ese activo, ¿cierto? Los contratos que me propone mi broker. No todos los activos se trabajan igual, no todos los activos se trabajan por pips además. Entonces, en esos contratos que yo voy a mirar, me voy a dar cuenta. Vamos, por ejemplo, a mirar alguno de estos, ¿cierto? Vamos a mirar el ganado. Entonces yo me voy acá, clic derecho, le digo especificaciones y él me va a mostrar algo muy interesante. Volumen mínimo, por ejemplo, 1. Esto es algo que en otros mercados va a ser diferente. Por ejemplo, el margen, el porcentaje de margen puede ser diferente a otros mercados, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de cada contrato? Miren esto, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros empecemos a identificar factores importantes de cada contrato, ¿cierto? De cada activo, para darnos cuenta cómo eso nos puede afectar. Por ejemplo, a los que hacen swing trading, pues el swap de compras o de ventas nos puede afectar de forma importante si yo voy a dejar mi operación abierta mucho tiempo. Aquí está toda esa información, ¿vale? Y con esto yo puedo trabajar y puedo determinar si, por ejemplo, este es un activo que con una cuenta pequeña, vamos a decir de $100, yo puedo operar o no. En ese caso, pues yo podría determinar si ese volumen máximo, pues primero me permite abrir una operación y segundo, pues que esa operación no me vaya a afectar la cuenta de forma importante. Miren, por ejemplo, otro diferente, ¿cierto? Vamos a ver una criptomoneda, ¿cierto? Vamos a ver el Doge. Entonces, lo mismo, especificación, vamos a ver cosas muy diferentes. Volumen mínimo, 0.01, volumen máximo, también eso puede variar. Miren, por ejemplo, el swap, cómo cambia aquí, es un swap muchísimo más alto. Profit Calculation Mode es un CFD, entonces nos está diciendo qué tipo de activo estamos operando. Bueno, todo esto es importantísimo, como les digo, para yo poder calcular precisamente eso que estábamos viendo en esta hoja de cálculo. Ahora, les digo, entender los pips, entender el lotaje, entender, por ejemplo, qué es el apalancamiento, que el apalancamiento es básicamente cuántas veces yo estoy pidiéndole prestado al broker, entre comillas, ¿cierto? Si yo tengo una cuenta de $1,000 y me apalanco 100 veces, estoy entrando con $100,000, que en la mayoría de los activos eso sería un lote, ¿cierto? Entonces estoy apalancándome 100 veces la cantidad de dinero que yo tengo. Si yo entro
Con un micro lote, pues estaría entrando sin apalancamiento, estaría entrando 1 a 1, porque un micro lote equivale a $1,000, ¿vale? Entonces, cuando nosotros sabemos hacer esos cálculos, digamos, en la cabeza, nosotros entendemos que ese apalancamiento nos puede servir de una manera y nos puede afectar también de una manera, ¿cierto? Entre más me apalanco yo, más riesgo o más, sí, más dinero, digamos, estoy arriesgando dentro del mercado. Si yo pongo un stop loss más corto, pues digamos que esa diferencia puede mantenerse. Ya vamos para allá, ya vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, ideal para entender todo esto, como les decía, los tipos de lote, estándar, mini, micro. También hay un lote que a veces encontramos en las cuentas micro, que es el nano, que es el de $100, o el de 100 unidades, más bien, no lo llamemos dólares, porque cada contrato nuevamente depende del valor que tenga una moneda. Normalmente las monedas se trabajan con dólares, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajo un par de divisas que tiene el dólar, pues digamos que es mucho más cercano el cálculo a $1, a $10, a $100, ¿cierto? Por PIB. Pero en casos, por ejemplo, en el que yo tengo cruces de activos, y esto muchas veces la gente lo piensa como, uy, esos activos que son exóticos van a mover mucho más PIBs, entonces puedo ganar más dinero. Muchas veces esos cruces tienen unos cambios diferentes que no necesariamente van a resultar en una ganancia mayor por PIB, ¿vale? Entonces yo tengo que tener claro cuánto puedo ganar por PIB, que como les digo, cuando hablamos de Forex en los activos mayores, en la mayoría de ellos, pues nos acercamos mucho a $1 por cada 0.1 por cada 0.1 unidades de lotaje, ¿cierto? Bueno, como les digo entonces, ese es un entendimiento general, esos son puntos muy generales en los que no me quería meter mucho hoy. Simplemente les digo, hay otros videos en los que los podemos repasar y podemos ver todo lo que es el plan de trading en general. De hecho, trabajo un poquito con esta misma hoja de cálculo y les muestro la relación que hay entre un factor y otro. En la medida en que yo disminuyo el stop loss, como les comentaba ahorita, pues yo me puedo apalancar un poquito más sin arriesgar más dinero. La idea es que yo tenga un riesgo fijo. Ese es el que nunca puede cambiar. Yo lo cambio dependiendo de la operación, ¿cierto? Si yo veo una operación que es más riesgosa o que es contra tendencia, que estoy tratando de tomar un retroceso, que es una operación que yo normalmente no hago, pues esa operación la puedo trabajar con un riesgo más bajito, vamos a decir del 0.5, por decir algo. Si estamos empezando como traders, el riesgo ideal es bajito, empezamos muy bajito y en la medida en que vayamos cogiendo experiencia y vayamos viendo resultados, pues podemos aumentar. Y ese no es un porcentaje que vamos a estar cambiando todo el tiempo. La idea no es que yo hoy entre con 0.5, mañana con 1, como perdí, entonces voy a volver a entrar con 0.5. La idea es que yo mantenga cierta regularidad en ese apalancamiento, ¿cierto? En ese riesgo más bien. Porque si yo empiezo a arriesgar todos los días diferente, puede ser que cuando pierda mucho y cuando gane muy poquito y así va a ser muy difícil recuperar, ¿vale? El objetivo también, el objetivo de trading no es algo fijo, es un ideal. Yo siempre bueno, digamos que cuando hablamos en estas clases hablamos de un objetivo general, pero la idea no es que nosotros nos apeguemos a ese objetivo y tengamos que cumplirlo obligatoriamente, ¿sí? Ese porcentaje es un porcentaje ideal hacia el que yo me estoy dirigiendo. No es demasiado complicado de lograr, porque si no yo me voy a explotar y voy a tratar de hacer muchas operaciones y esa no es la idea. La idea es que yo trate de hacer las operaciones más claras, los escenarios más claros que yo vea en el mercado. Entonces, la idea no es que yo empiece a presionarme a lograr ese objetivo. Entonces, va a ser un objetivo relativamente fácil de lograr, no va a ser demasiado complicado, pero tampoco va a ser un objetivo que yo vaya a lograr de un momento a otro, ¿cierto? Va a ser algo que yo como trader entiendo que en promedio yo he venido logrando en mis meses anteriores o en mis promedios, digamos, de periodos anteriores. ¿Listo? El riesgo, entonces, como les digo, lo voy a ir subiendo. Yo no recomiendo, así sean traders demasiado experimentados, no recomiendo que sigan subiendo ese porcentaje, porque en cualquier momento nosotros podemos caer en una pérdida. Y como estamos hablando de un porcentaje, si yo empecé con $1,000 y empecé con un 1% de riesgo, y cuando llegué a $10,000 lo subí al 10%, pues pierdo un montón de la cuenta, ¿cierto? Pierdo realmente una cantidad importante de mi cuenta. Entre más capital tengo yo como trader profesional,
lo que busco es tener un manejo del capital mucho mejor, ¿cierto? Cubrir ese capital, proteger ese capital. Entonces, entre más tiempo llevo, más capital tengo, lo que hago es disminuir más ese porcentaje de riesgo. La búsqueda no es tratar de subir y subir y subir el riesgo, porque en la medida en que yo soy un buen trader, yo con un riesgo muy pequeñito puedo lograr entradas buenísimas que me dan un profit grandísimo. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de riesgo-beneficio, ¿cierto? El riesgo-beneficio es yo arriesgo $1, vamos a decir que yo entro a una casa de apuestas y me dicen, usted va a arriesgar aquí $1 y se puede ganar $10 o se puede ganar $20 por ese dólar que está arriesgando. Yo ahí digo, ah, bueno, está bien, ¿cierto? Si yo tengo una probabilidad de ganar de 1 a 100, pues eso no es interesante. Pero si yo tengo una probabilidad de ganar de 1 a 3, por ejemplo, o de, qué sé yo, del 50%, digamos que el 50% de las veces que yo apueste puedo ganar, pues obviamente esa va a ser una jugada muy interesante para mí. Entonces, miren que el enfoque está sobre todo en aumentar el riesgo-beneficio, poder entrar con un riesgo muy pequeñito o con un riesgo más bien, sí, con un riesgo controlado, que en la medida en que yo disminuyo mi stop loss va a permitirme un apalancamiento más alto para luego ir por una cantidad de dólares mayor a ese riesgo que yo tengo. Esa es la búsqueda que yo estoy haciendo. Entonces, por eso dentro de la mentoría, dentro de mi mentoría, lo que hacemos es tratar de enseñarles a las personas a tener stop loss siempre por debajo de 15 pips, 10, 5, a veces ya hay personas que son más experimentadas y llegan a tener 2, 3 pips de stop loss cuando van a refinar a 1 minuto, ¿cierto? Eso no es tan complicado si nosotros sabemos hacer bien las entradas. ¿Qué pasa cuando yo reduzco mi stop loss? Si mi riesgo es de $1 y mi stop loss es de 10 pips, pues ese dólar se tiene que dividir en 10 pips. Si yo reduzco el stop loss, ese dólar se va a tener que dividir entre menos pips. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a poder apalancar más, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un lotaje por trade cuando tengo ese stop loss de 15 pips de 0.01. Vamos a trabajar esto con $1,000, por ejemplo, ¿cierto? Y si yo aumento, digamos, o si yo disminuyo ese porcentaje, vamos a poner $1,000, ¿cierto? Si yo aumento o reduzco ese stop loss, vamos a poner, por ejemplo, 20, pues yo voy a tener que entrar con menos apalancamiento para que mi riesgo no cambie, ¿cierto? Y si por el contrario yo reduzco esto, por ejemplo, a 5, miren, voy a poder entrar con mucho más apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pip ganador para mí va a representar más dinero en el bolsillo. Obviamente cada pip perdedor también va a representar más dinero que estoy arriesgando. Por eso mi stop loss tiene tanto que ver con esto, porque si yo reduzco el stop loss, mi cantidad de dinero arriesgado es el mismo porcentaje, es el 1%. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, los primeros videos en los que hablamos sobre esto son videos en donde se plantea algo muy general, ¿vale? Ustedes tienen una cantidad de meses, tienen una equidad o un inicio, un balance inicial, ¿cierto? Yo tengo un objetivo por mes, tengo un riesgo por operación, tengo un riesgo máximo por operación, tengo un stop loss que no siempre va a ser el mismo porque yo no puedo pensar en que siempre voy a poner un stop loss de 30 pips o de 20 pips o de 10 o de 5, porque el gráfico me va a dar la posibilidad de trabajar eso. En la medida en que yo vea zonas de liquidez y estructuras, a partir de esos dos factores primordialmente, ¿cierto? Yo puedo unir otros factores ahí, pero esos dos factores, la acción del precio, digamos, esos tres factores, acción del precio, liquidez, estructuras, van a ser los factores más importantes que yo voy a tener en cuenta a la hora de poner mi stop loss, porque yo voy a poder determinar cómo el precio se está moviendo hacia una zona, cuál sería la siguiente zona a trabajar, en dónde podría cubrir mi operación a partir de estructuras, de liquidez y de acción del precio, ¿vale? Entonces yo no siempre tengo el mismo stop loss. Entonces esto por eso les digo, es algo general, ¿cierto? Yo podría entrar a decir, bueno, mi pérdida, por ejemplo, cuando ustedes van aquí al MetaTrader y se meten a Account History o al historial de cuenta, ustedes hacen clic derecho en cualquier parte de esa ventana
y les va a mostrar unas posibilidades acá, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir historial completo o le puedo decir que me muestre el historial del último mes y le digo que me muestre el reporte detallado y en ese reporte detallado me va a decir, en promedio, usted pierde en su cuenta tantos dólares. En promedio, usted gana en su cuenta tantos dólares. De ahí yo puedo sacar más o menos un stop loss que yo estoy utilizando. Como mi lotaje más o menos es de tanto, entonces, como estoy perdiendo tanto, pues yo podría determinar que mi pérdida generalmente es de tanto, ¿cierto? Y así yo puedo determinar un valor general. Ojo, esto, como les digo, se puede ir cambiando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Pero pilas con esto, pilas, porque cuando las personas empiezan a ver el tema del plan de trading, dicen, ah, bueno, entonces yo tengo una hoja y entonces para yo poder llegar a ese objetivo del mes, cada mes tengo que hacer tantos pips, cada semana tengo que hacer tantos pips, ¿cierto? Entonces, ah, no, es que para yo poder lograr el 5% con una cuenta de $1,000, con un stop loss promedio de $10, yo normalmente me apalancaría en promedio también un 0.1 lotes, correcto, 0.1 lotes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada pip va a valer $1. Y de acuerdo a esto, entonces yo voy a tener que hacer 50 pips a la semana y 12 pips semanales. Esto no es la forma en la que vamos a abordar un plan de trading. Esto es un promedio, esto es algo general. Si yo hago una sola operación al mes y en esa operación logro los 50 pips que necesitaba, pues digamos que ya no tengo que hacer nada más el resto de las semanas. Y a veces el enfoque está en cuánto me estoy haciendo a la semana y cuánto me estoy haciendo al día. Entonces me meto en la cabeza que tengo que operar todos los días y que tengo que operar todas las semanas. Y eso está errado, muchachos. La operativa es dependiendo de lo que me permita el mercado. A veces el mercado me permite operar seguido y otras veces no me permite operar y no me entrega buenas zonas de operación. O por ejemplo, la operación muy buena estuvo en Londres y resulta que yo opero Nueva York, ¿cierto? Y yo no puedo estar pendiente de todas las operaciones, las 24 horas del día, de todas las sesiones, perdón. Entonces, a veces simplemente yo trabajo con lo que tenga en el mercado, ¿vale? Y si ese día no me dio algo interesante, pues no opero. En la medida en que yo voy sumando operaciones a lo largo del mes, el objetivo sería esos $50 o más. Si no alcanzo a llegar a los $50, perfecto, no me tengo que esforzar de más para llegar a eso. Listo. Siempre, siempre voy a estar pensando en que los escenarios de alta probabilidad son lo que me va a guiar en la operativa, ¿vale? Entonces, el primer problema de esta hoja general es que no la entendemos. Primero, no entendemos esos conceptos básicos que tienen mucho que ver también con la creación del plan de trading. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Primero, que tienen que ver con esos conceptos básicos y segundo, que tienen que ver de pronto con una planeación general. Mi objetivo de aquí a unos meses es empezar a lograr cierto porcentaje. Entonces, en lo que yo debo trabajar es en hacer unas buenas operaciones, mejorar mi tasa de riesgo-beneficio para lograr esos pips que necesito bien apalancado, sin arriesgar mucho de mi cuenta. Ese es el objetivo general, ¿vale? Y en la medida en que yo me voy volviendo mejor trader, por ejemplo, hay unas personas en la mentoría que entran y a los 2, 3 meses empiezan a ser rentables porque entienden muy fácil las cosas o porque ya llevan alguna experiencia desde antes en su operativa, 1 o 2 años. Resulta que esas personas llegan y empiezan a ser rentables, ¿sí? Y eso ya no significa de entrada que pues yo ya pueda empezar directamente a lograr unos objetivos mensuales, ¿cierto? Yo puedo empezar a ser rentable y a lograr ciertos objetivos y a escalar sobre todo, ¿cierto? Y a empezar a crecer dentro de mi operativa. Para eso necesito seguir estudiando y seguir creciendo como trader. El estudio, la práctica, la disciplina, cambiando algunos factores de pronto que no me dejan avanzar, como por ejemplo la toma de decisiones impulsiva, etcétera. Todas esas cosas, digamos que simplemente no me funcionan, entonces yo las puedo ir mejorando, ¿cierto? En la medida en que yo voy mejorando, aumento mi tasa de éxito y esa tasa de éxito se traduce en que en la medida en que yo tenga una buena tasa de riesgo-beneficio, pues voy a generar muchas más ganancias. Entonces yo empiezo buscando tasas de riesgo-beneficio bajitas, ese es el enfoque inicial. Siempre, siempre nos enfocamos primero en tasa de riesgo-beneficio, luego en tasa de éxito. Primero me enfoco en que por cada dólar que yo arriesgo en el mercado pueda ganar por lo menos 1 o 2, 3 sería el objetivo. Cuando llegue ahí,
me empiezo a enfocar en buscar porcentajes un poquito más altos. Entonces voy por 5 dólares por cada dólar que arriesgo. Y de ahí en adelante, pues todo es ganancia, ¿cierto? En la medida en que yo tenga tasas de riesgo-beneficio mucho más altas, arriesgo un dólar, gano 10, arriesgo un dólar, gano 15, 20, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces ese es el objetivo inicial. No piensen en si son buenos en el trading, si tienen una tasa de éxito alta, eso no sirve. Los retail normalmente se enfocan al revés. Primero empiezan pensando que necesitan tener el 90% o el 100% de sus operaciones positivas para poder salir positivos al final. Y realmente es que si ustedes tienen una tasa de riesgo-beneficio alta, pues la tasa de éxito puede ser muy bajita. Yo puedo ganar 2 operaciones o una sola operación al mes y todavía seguir siendo rentable, porque en esa operación logré una tasa de riesgo-beneficio de 1 a 20 o de 1 a 30. Entonces miren que el enfoque está primero en generar tasa de éxito, ¿vale? Luego entonces cuando empezamos a crecer perdón, tasa de riesgo-beneficio. Luego entonces cuando empezamos a crecer en nuestra tasa de éxito, empezamos a ver muchos más resultados mucho más rápido. ¿Listo? Vale, entonces no nos metamos en esta hoja y no tratemos de seguirla al pie de la letra, tratando de generar unos pips todos los días. Ese no es el objetivo, ¿vale? El objetivo es simplemente entender que para yo crear un plan de trading, ahora sí hablemos un poquito de esto, pues yo necesito primero tener un riesgo claro en mi mente, ¿vale? ¿Cuál es ese riesgo? Entonces, si yo soy un trader que apenas estoy empezando, ese riesgo puede ser bajito, puede ser del 0.1, 0.2% de la cuenta. Así cuando yo pierda, y en la medida en que pierda mucho, pues eso no me va a afectar la cuenta de ninguna manera. Luego, en la medida en que yo voy creciendo como trader, ese porcentaje puede ir aumentando. ¿Cuál sería el ideal? El 1% es un porcentaje buenísimo. Si yo arriesgo el 1% de la cuenta y logro una tasa de riesgo-beneficio de 1 a 10, gano el 10%. Y el 10% en una sola operación, pues eso es brutal, ¿cierto? Que yo entre al mercado hoy y saque 10% de mi cuenta en una sola operación, cualquier persona va a decir, wow, eso está buenísimo. Si ustedes lo comparan con cualquier otro negocio, van a decir, wow, este es el mejor negocio, ¿cierto? Ahora, entonces, hay personas que dicen, no, es que yo ya tengo una estrategia muy buena y entonces yo puedo crecer ese riesgo y vemos personas operando al 15%. Eso nunca lo vayan a hacer, eso nunca lo recomendaría. La idea es que ustedes, si van a arriesgar un poquito más, siendo profesionales con años de experiencia, igual entiendan que pueden perder como cualquier trader y que pueden tener además rachas de pérdida. Podemos tener muchas cosas que nos afectan, ¿sí? De pronto, no sé, murió alguien o me pasó alguna situación fuerte en la vida que me va a llevar a tomar malas decisiones o decisiones que van a afectar mi cuenta y me van a llevar a una racha de pérdidas. Entonces, de pronto como trader profesional, yo también entiendo en qué estado puedo estar, si mis decisiones son decisiones correctas o no. Y de todas maneras, un porcentaje alto sería el 2%, el 3% yo creo que ya es demasiado alto. Yo normalmente nunca operaría por encima del 1.5, 2%. Nunca, nunca lo haría. Listo. Ahora, hay situaciones, como les comentaba ahorita, que independientemente del tipo de trader que ustedes sean, pueden disminuir ese apalancamiento o ese riesgo, ¿cierto? El riesgo que vamos a asumir en el mercado va a ser un riesgo menor. ¿Por qué? Estoy entrando en un retroceso. Porque estoy entrando en un mercado que está un poquito más volátil. Porque hay un escenario que cumple con 9 de 10 de mis parámetros de trading, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a ver factores que no me convencen del todo para hacer mi entrada, pues lo que hago es disminuir el riesgo. Y en esos momentos es válido trabajar con un riesgo menor, ¿vale? Entonces, si yo soy un trader y sin importar el tipo de trader, yo puedo manejar mi riesgo dependiendo de la operación que estemos viendo. Listo. Ahora, ojo porque el capital influye mucho. Les contaba ahorita, como trader profesional, yo lo que tengo que hacer, cuál es mi labor, ¿vale? Si a mí me mandan en una empresa y me dicen, su labor es esta, ¿cierto? O si me entregan un capital, un familiar mío, un amigo me entrega un capital, yo lo tengo que cuidar como si fuera un tesoro. Si es mi propio capital, si es el capital por el que yo he estado trabajando, yo lo tengo que cuidar como un tesoro. Entonces, la labor principal que yo tengo como trader es proteger ese capital.
Ese es mi objetivo, ¿vale? Y si yo quiero proteger ese capital, yo no puedo estar a medida que voy creciendo aumentando el riesgo o aumentando mi exposición al riesgo, ¿cierto? En la medida en que yo voy creciendo, por el contrario, lo que va a pasar es que yo voy a arriesgar con menos capital, voy a trabajar con menos capital, voy a proteger una parte en cuentas segregadas diferentes y voy a exponerme solamente con un capital más pequeño, voy a disminuir mi apalancamiento incluso por debajo del capital que tengo, ¿cierto? Entonces, el objetivo no es aumentar el riesgo, es disminuirlo. Ahora, como a mí me van a entregar un capital, por ejemplo, en FTMO, pues lo que yo tengo que pensar es, ese riesgo debería ser menor, ¿cierto? Debería ser un riesgo que depende mucho de las características que me están entregando a mí. Por ejemplo, a mí me están diciendo que pilas, no me puedo pasar del 5% de pérdida. Bueno, pues dependiendo de mi tasa de éxito y de mi tasa de riesgo-beneficio, yo podría decir, a ver, si mi tasa de éxito es muy buena, pues puede ser que yo me pueda arriesgar con el 1%, con el 0,8, qué sé yo. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a copar esa cantidad de oportunidades que tengo para que me cierren la cuenta. Entonces yo diría, bueno, pues si mi tasa de éxito es del 80%, del 90%, no, para yo poder perder la cuenta tendría que perder 5 operaciones si estoy entrando con el 1%, ¿sí? No sé si me están entendiendo y si no me entienden, por favor, pregunten. Si yo tengo 5 oportunidades en cada una arriesgando el 1% y pierdo las 5, pues voy a perder mi cuenta de FTMO, ¿vale? Entonces mi tasa de éxito es importante. Si yo sé que mi tasa de éxito es del 80%, cuando yo pierda una o dos operaciones, las terceras y las demás las voy a ganar, obviamente, ¿sí? Entonces depende mucho de qué tan buen trader sea yo. Puede ser que ustedes quieran disminuir el riesgo porque tienen una tasa de éxito más bajita, ¿sí? Tienen una tasa de riesgo-beneficio muy alta y entonces puede ser que su tasa de éxito sea bajita, pero entonces cuando ganan, ganan muy buen dinero y recuperan todas esas pérdidas anteriores. Y en ese sentido, pues podemos trabajar con porcentajes de riesgo menor, 0,5, 0,3, 0,2, qué sé yo. Eso nuevamente depende mucho de la tasa de éxito de ustedes. Hagamos un ejemplo rápido, ¿cierto? Yo tengo $100,000, ¿sí? Vamos a decir que mi tasa de éxito, vamos a poner por acá $100,000, ¿cierto? Eso es lo que me entrega FTMO. Vamos a decir que mi tasa de éxito es del 50%, ¿cierto? Del 50%. Y vamos a decir que mi riesgo de beneficio es de 1 a 3. O sea que por cada operación que yo gano, por cada dólar, perdón, que yo arriesgo, gano $3. ¿Cómo va esto entonces? Vamos a decir que si yo gano la primera operación, vamos a decir de 5, por ejemplo. Si yo gano la primera operación, pues entonces ya gané 3 veces mi riesgo, ¿cierto? Si yo pierdo esa primera operación, eh, pues estoy perdiendo el porcentaje que yo haya definido ahí, vamos a decir el 1%. Entonces, si yo pierdo el 1%, todavía tengo, vamos a decir, de 5 operaciones, todavía tengo 2 operaciones y media para recuperar esas operaciones anteriores. Yo aquí básicamente podría perder, si estoy trabajando con una tasa de riesgo-beneficio de 1 a 3, podría perder casi que 7 veces, ¿sí? Podría perder 7 veces y aún así podría quedar en tablas. Cuando yo hago este cálculo, entiendo que mi tasa de éxito es superior a la tasa de riesgo-beneficio o a la posibilidad que me da la tasa de riesgo-beneficio de pérdida. ¿Sí entienden eso? Si mi tasa de riesgo-beneficio me permite perder el 50%, pues entonces estoy muy, muy atado ahí a esa tasa de éxito, ¿sí? Estoy como muy sobre la línea. Si mi tasa de riesgo-beneficio me permite perder 8 veces y mi tasa de éxito es del 60%, estoy sobrado, ¿sí? Ese es el cálculo que ustedes tienen que hacer. Y de acuerdo a eso, entonces, va a ir el porcentaje, como decíamos ahorita, el porcentaje que van a utilizar para el riesgo en cada operación. Eso sobre el tema del reto de FTMO, para que de pronto puedan pasarlo un poquito más fácil, para que de pronto puedan cranearse una estrategia que les funcione mejor a la hora de ir a operar. Alguna vez alguien me decía, no, pero es que
yo no puedo arriesgarme mucho, yo no puedo utilizar un porcentaje muy alto, porque es que yo pierdo mucho y entonces me hablaban de porcentajes bajitos, de arriesgar $10, por ejemplo, en cada operación. Obviamente eso no va. Siempre nosotros tenemos que pensar en el tamaño de la cuenta y porcentualmente, o sea, proporcionalmente a ese tamaño es que vamos a trabajar. Si yo tengo una cuenta de $100,000 y estoy trabajando con el 1%, pues en cada operación estoy arriesgando $1,000. Si tengo una cuenta de $1,000, en cada operación estoy arriesgando $100. Si tengo una cuenta de 10,000, estoy arriesgando, $10 en la de 1,000, $100 en la de 10,000. Entonces, ese porcentaje va de acuerdo al tamaño de la cuenta, ¿cierto? Es proporcional. Nos faltó hablar un poquito del crecimiento. ¿Qué es el crecimiento compuesto? Que también es un factor importantísimo en nuestras cuentas de trading. Cuando yo empiezo con $20 y gano el 5% o el 10% en un mes, pues ganar $2 no me va a permitir sobrevivir, ¿cierto? No me va a permitir mucho en la vida. Pero en la medida en que yo dejo esos $2 ahí y luego sigo operando y sigo ganando de a poco, yo ya no voy a estar operando sobre el mismo lotaje que operaba cuando tenía $20, sino que voy a operar sobre lotajes mucho más altos, ¿cierto? Llego a $100 y ya estoy operando con el 0,01, ¿cierto? Llego a 200, estoy operando con el 0,02. Llego a 1,000, estoy operando con el 0,1. Llego a 10,000, estoy operando con un lote. Entonces, mi apalancamiento va creciendo en la medida en que, ¿qué? Mi riesgo se mantiene. Luego, el crecimiento compuesto, si alguna vez han escuchado el tema de interés compuesto, es lo mismo. El crecimiento compuesto supone que mi ganancia se agrega a mi capital y yo cada vez voy calculando sobre el capital nuevo, ¿vale? Esa es la forma en la que nosotros podemos crecer una cuenta en el largo plazo. Hoy me estoy ganando $2, pero dentro de 2 años me puedo estar ganando 1,000 o 10,000, ¿sí? Dependiendo de cómo vayan siendo mis resultados. Por eso yo siempre les digo a los traders, primero tienen una etapa de aprendizaje, luego entran en una etapa de crecimiento, de entendimiento cada vez mejor de todos esos conceptos. Y en la medida en que van avanzando y van practicando mucho más esos conceptos, vamos llegando a una posibilidad de crecer y de entender mucho más, eh, de tener muchas más posibilidades, digamos, de ganar dinero, ¿sí? Entonces, empezamos ya a pensar es en una ganancia sobre la cuenta, sobre una cuenta que va creciendo y que como trader en el largo plazo, pues ya me va a permitir sobrevivir. Ahora, ese es un camino muy largo. Yo personalmente lo viví. Es un camino en donde yo voy creciendo muy lentamente mi capital. Bueno, lentamente entre comillas. Al principio muy lentamente, después ya un poquito más rápido, después ya mucho más rápido, pero de todas maneras, si yo empiezo con $20, pues llegar a 100,000 o a mucho más me va a tomar un tiempo. Entonces, de pronto para las personas que no tienen tanto tiempo, pero que ya saben que son muy buenas, ahí está la opción de las cuentas fondeadas. Ahora, algunos de mis estudiantes han llegado mucho más rápido a esas cuentas de $100,000 a través de mercados un poquito más volátiles que nos dejan una buena cantidad de dinero, como por ejemplo las criptomonedas, ¿sí? Pero si yo no, de todas maneras, definitivamente no quiero meterme por el lado de las criptomonedas porque son volátiles, porque me parece que son muy riesgosas, etcétera. De todas maneras, yo puedo trabajar por el lado de las cuentas fondeadas. Entonces, en mi grupo de estudiantes tengo las dos visiones. La persona que quiere crecer su cuenta, sea rápido, despacio, pero que sea su propio capital. La persona que quiere crecer su cuenta rápidamente a través de una cuenta fondeada, y tengo muchos estudiantes que van pasando las cuentas de prueba y que van llegando finalmente a su cuenta fondeada, ¿cierto? Entonces, el camino está para cualquiera de las dos visiones. Listo. La estrategia entonces que nosotros vamos a adoptar, o la creación del plan de trading, tiene mucho que ver con esto. Tiene primero que yo entienda cómo soy en forma de trader, cómo soy como trader, ¿cierto? Primero yo entiendo cuál es mi tasa de riesgo-beneficio, cuál es mi tasa de éxito, yo entiendo si estoy haciendo una buena operativa o no, entiendo si mi stop loss es largo, cortico, sé cuánto me falta por mejorar, sé si soy un trader novato, intermedio, avanzado, muy avanzado, profesional, todo eso lo entiendo, ¿cierto? Y a partir de ahí empiezo a determinar cuáles van a ser mis parámetros de trading, ¿cierto? Entonces voy a empezar a definir, bueno, mi plan de trading sería un plan en donde tengo un objetivo por mes de X porcentaje,
o un objetivo anual de X porcentaje. Tiene mucho que ver también con el estilo de trading. Si soy swing trader, de pronto no me voy a poner un objetivo mensual, porque puede ser que todos los meses no haga una operación. Si soy scalper, puede ser que me ponga unos objetivos quincenales, qué sé yo. Eso depende mucho del estilo también. El riesgo por operación, bueno, soy novato, entonces me voy a poner un riesgo bajito, soy un super pro, entonces me voy a poner un riesgo del 1%, del 1.5%. Mi stop loss es muy alto, bueno, tengo que trabajar, tengo que empezar a ver más los videos de Simple Trading o tengo que empezar a estudiar un poquito más. Listo, hay mucha información gratuita en la biblioteca, muy buena. Ustedes saben que esa información les puede servir mucho para crecer y si no, si todavía quieren más, si están dispuestos a invertir, si están dispuestos a meterle mucha más fuerza y mucha más disciplina a este tema, pues ustedes saben que está la mentoría, está mi mentoría, que es la opción de crecer con información mucho más avanzada, ordenada, intensiva, con acompañamiento, con clases en vivo, todo eso que les va a servir bastante. Para las personas que no quieran gastar en eso, no importa, ahí hay una información también muy interesante que les puede servir. En la medida en que ustedes entonces sigan avanzando, pues van a poderle apuntar a un stop loss mucho más bajito. Listo. Y en esa medida van a poder hacer una proyección. Yo ni siquiera haría la proyección, yo dejaría solamente esos parámetros, riesgo por día, riesgo por operación, ¿sí? Riesgo global de la cuenta, ¿sí? Cuándo, en qué cantidad de operaciones yo debería disminuir mi riesgo por operación porque estoy fallando mucho, estoy entrando en una racha de pérdidas. Bueno, hay un montón de factores, digamos, y un montón de preguntas que nos podemos hacer para ir definiendo unos parámetros específicos, ¿vale? Eso es un plan de trading, esa es la creación de un plan de trading, ¿cierto? Y así es como yo puedo adoptar una estrategia, vamos a decir, entre comillas, estrategia, porque es más que estrategia, es un plan. Nosotros no hablamos tanto de estrategia porque la palabra estrategia se ha dañado mucho en el mundo del trading, ¿cierto? Cualquier persona les vende a ustedes una estrategia y son tres indicadores con dos cosas en el gráfico que cuando suceden hay que entrar en compra o en venta. Eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros utilizamos modelos que podrían llamarse estrategias también, pero ya no utilizamos esa palabra. Utilizamos modelos de trading en donde yo sé qué es lo que está pasando en el mercado, sé por qué se movió hasta una zona, sé hacia qué zona siguiente se va a mover y de acuerdo a eso voy buscando una forma de entrar al mercado, ¿cierto? Ese es el modelo que vamos a trabajar. Entonces, si yo tengo un modelo de operativa, dentro de ese modelo de operativa lo que hago es agregar estos parámetros, que son parámetros de manejo del riesgo, ¿vale? Son parámetros de manejo del riesgo. Ese plan de trading es la generalidad, es determinar los parámetros, ¿vale? La gestión del riesgo es aplicar esos, o la administración del riesgo o el manejo del riesgo, es aplicar esos parámetros, ¿cierto? Es llevarlos al mercado, ponerlos en práctica y saberlos utilizar. La administración es más o menos yo cómo voy moviendo mi operación y cómo voy trabajando bajo esos parámetros de riesgo. Esas son, digamos, las tres visiones que podemos tener, que todas las pueden aprender en teoría, digamos, en las clases, pero que sobre todo se aprenden en la práctica, ¿vale? Hay una parte de planeación muy importante, pero ya luego en el largo plazo, pues digamos que vamos a tener que aplicar muchísimo eso para entenderlo muy bien, ¿listo? Y en ese sentido, piénsenlo desde las clases que les estaba diciendo, desde la biblioteca, en la mentoría también se ve todo eso. La idea es que nosotros empecemos a aprender mucho de cuál sería la mejor decisión en cierto escenario. Eso es todo, para que nosotros podamos aplicar muy bien todo esto. Listo. Luego nos queda, bueno, les decía, qué lotaje utilizar en ciertos mercados. Entonces, vamos al activo, lo entendemos muy bien, revisamos cuál es el lotaje mínimo, entendemos cuánto vale ese lote, porque no todos los lotes valen $10. En cada mercado eso puede variar. Incluso me preguntan por sintéticos. En los sintéticos varía mucho. Cuando operamos los sintéticos, pues vamos a ver que también hay diferentes valores por cada 0.1, por ejemplo, o incluso hay unos activos que me permiten operar con 0.001, ¿vale? Entonces va a cambiar completamente la cantidad de dinero que yo estoy arriesgando por tick en esos mercados. Listo. También lo mismo pueden hacerlo en MT5, van al activo, revisan dentro de ese activo
Vamos a meternos por aquí en especificaciones y ahí van a encontrar entonces cuál es el volumen sobre el que se trabaja, ¿cierto? Miren que este volumen en este caso es de 0.1, no es igual a los demás. Perdón, el tamaño del contrato es de 1, miren, aquí tenemos tamaño de contrato 1. Si yo me voy al BTC, qué sé yo, tamaño de contrato también 1, bueno, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar tanto el tamaño del contrato con cómo, cómo todo esto que tenemos por acá más abajo, el volumen, ¿cierto? El volumen que sería 1.1. Creo que el tamaño del contrato no siempre es 1. Esto también puede cambiar. Pero entonces cuando yo me voy a mirar allí, en los activos sintéticos, pues voy a ver esas diferencias y voy a poder entender cómo voy a trabajar sobre ese activo. Entonces, muy importante, listo. Luego, ¿qué más nos falta por acá? Lotaje para utilizar en cada mercado y el apalancamiento. Sobre el apalancamiento también ya hablamos un poquito al inicio. Yo creo que con eso podemos ir cerrando. Cuéntenme qué dudas tienen hasta ahí, muchachos. Ahora sí les voy a abrir un poquito, les voy a abrir la sala para que todos nos podamos leer y vamos a mirar a ver qué dudas hay por acá. Si tienes, Ramón, si tú tienes solamente $10,000, vas a trabajar sobre esos $10,000, ¿vale? Si tienes $100,000, entonces trabaja sobre los 100,000. No te pongas es que me ofrecieron 100,000, pero me están dando 10,000. Trabaja sobre lo que tú tengas en el gráfico, ¿cierto? Sobre lo que tú realmente tengas en el balance de tu cuenta. Ese es el punto importante. Y sobre eso es que vas a definir los porcentajes y demás valores o parámetros que vas a trabajar dentro de tu estrategia, ¿cierto? Dentro del plan de trading está incluida la estrategia. Bueno, como les explicaba ahorita, son dos cosas diferentes. Se complementan, por supuesto, el modelo de operativa necesita de un plan de trading y de unos parámetros de manejo del riesgo para poder operar y para poder tomar decisiones, pero no son lo mismo, ¿vale? Ni es que uno esté incluido en el otro, se complementan, son dos cosas que se complementan muy bien. A mayor lotaje también hay que tener en cuenta que se tiene mayor spread. Pues el spread es proporcional, ¿vale? No es que sea mayor a mayor lotaje, sino que es proporcional. A mí me van a cobrar, por ejemplo, me van a cobrar $3 por cada lote. ¿Qué quiere decir eso? Que, que si yo meto un lote en una operación, ¿cierto? De entrada yo voy a entrar perdiendo $3, ¿cierto? Que sería como el 0.3 pips, que no es mucho. Si yo reduzco eso a 0.1, ya no un lote, sino 0.1 lotes, pues ya no van a ser $3, sino $0.3. Y si lo reduzco a 0.01, pues ya no van a ser 0.3, sino $0.03. Entonces, la idea es que nosotros entendamos que el spread siempre va proporcional a la entrada que yo estoy haciendo. No es que vaya a cambiar proporcionalmente, no, proporcionalmente siempre es lo mismo, ¿vale? Yo soy nuevo, todo esto del FTMO, ¿qué es? Bueno, pues las pruebas de fondeo son pruebas que realizan los traders que ya sienten que están en un nivel importante, en un nivel avanzado, para poder acceder a capitales más grandes. Entonces son empresas que te dicen, bueno, como usted es un buen trader, yo le voy a poner unos retos, le voy a poner unas pruebas que al usted pasarlas me va a demostrar que es un buen trader. Y en esa medida entonces yo le voy a entregar el capital y ese capital usted lo va a poder operar por mí y partimos ganancias. Entonces tú vas a poder acceder ya no a un capital pequeño, propio, además no estoy arriesgando mi propio dinero, sino que es un dinero de un tercero y en la medida en que yo tengo ese capital de un tercero, pues yo estoy libre de riesgo, entre comillas, ¿cierto? Mi riesgo es perder la cuenta y no poder volver a hacer dinero. Entonces, accedo a ese capital, eh, paso las pruebas, obviamente después de pasar las pruebas accedo al capital y en la medida en que yo haga unos porcentajes, pues a mí me dan una parte importante de esas ganancias. Es uno de los objetivos importantes a los que podríamos llegar en un futuro como traders. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? ¿O todo esto quedó demasiado claro? Todos los ejemplos que les puse estuvieron claros. Lo de la tasa de riesgo de beneficio se entendió. Yo sé que son muchos números, entonces a veces, si yo no entiendo bien qué son los lotes, bueno, esto nos puede complicar un poquito. Y hay muchas cuentas que yo hago en la cabeza. Entonces, si me salió alguna cuenta mal, pues me disculpan.
y de todas maneras las estoy haciendo rápido, entonces la idea es que de pronto ustedes puedan ir y revisar nuevamente el video para que puedan entender mejor. Listo. Cuentas de fondeo, sí. No manejo fondos de terceros. Los fondos de terceros no me gustan porque hay una relación directa, hay una presión importante, y hay, bueno, hay ansiedad y hay más responsabilidad. Eso no sucede en las cuentas de fondeo. Y eso es muy bueno porque no me afecta la psicología. La psicología es importantísima porque es con la que yo puedo ir a tomar una decisión en el mercado. Si yo no estoy claro en lo que estoy haciendo, si tengo dudas o si tengo presiones o si tengo tensiones, de pronto la decisión que voy a tomar no es la correcta, ¿sí? Entonces, no me gustan los fondos de terceros, me gustan las cuentas de fondeo, es así que me gustan. ¿No hay más dudas entonces, muchachos? Último minuto para dudas. Creo que hay cuentas de fondeo que ya están aceptando criptomonedas. Am, Incluso ya como que hay alguna cuenta que no es oficial, que no es como una empresa específicamente, que acepta hasta manejo en sintéticos. Entonces, cada vez se han ampliado un poquito más. Este negocio, digamos que está creciendo un poquito. Hay empresas que van perdurando, otras que entran y salen. Yo creería que en un futuro cada vez vamos a tener acceso a más activos. Ahora, si yo sé operar un activo, si yo soy bueno para operar en general, voy a tener la capacidad para pasarme a otro activo, entenderlo a fondo y poder operarlo bien. Si de pronto no encuentran el activo que ustedes están buscando, vayan mirando qué sí les aceptan las empresas y vayan trabajando sobre ese activo también. De pronto pueden trabajar dos activos al mismo tiempo. Diferencias entre las cuentas de fondeo y los fondos de terceros, ¿cierto? Las cuentas de fondeo es una empresa, ¿cierto? Que me permite acceder a ese capital de forma casi que anónima, ¿cierto? O entre comillas, yo no tengo contacto directo con esa persona. A mí no me van a estar llamando y me están diciendo, ¿qué hubo? Pero hoy, ¿por qué perdió? ¿Cuánto ganó? ¿Por qué no hizo esto? Cuando yo estoy operando un fondo de un tercero, probablemente ese tercero no entiende lo que yo estoy haciendo, no entiende que voy a tener pérdidas. Entonces, yo no necesito esa presión directa todo el tiempo diciéndome por qué hizo, por qué no hizo, qué hubo, cuándo, por qué no logró tanto este mes, qué le pasa, ¿cierto? Entonces, ojo, pilas con eso porque hay una diferencia importante. Hay muchas personas que empiezan buscando fondos de familiares y amigos y esos son problemas. Cuando las cosas no suceden o si se pierde el capital que pasa en la mayoría de los casos, se están echando enemigos encima y finalmente están poniendo en riesgo relaciones importantes que tengan en su vida. Entonces, yo no trabajaría fondos de terceros, ¿vale? Yo trabajé con fondos de terceros hace tiempo y tuve malas experiencias y no me pagaron unos dineros que me debían porque no utilizamos cuentas PAM, sino que fue más como administración de cuentas propias y no nos funcionó. Entonces, yo prefiero nunca estar expuesto, digamos, a esos riesgos y a esas presiones importantes. Listo. Y los cobros y demás, eso creo que lo tenemos en otras clases que tienen que ver con pruebas de fondeo. La mentoría, muchachos, si tienen dudas sobre la mentoría, me pueden escribir a mi chat directamente en, en Telegram. En la biblioteca encuentran el link de mi chat, si no, igual se los dejo por acá. Me pueden escribir sobre lo que quieran, me pueden escribir también si tienen de pronto alguna duda. Me pueden escribir también si tienen de pronto material que quieran que montemos a la biblioteca, nosotros lo revisamos y si es material interesante lo subimos. Me pueden escribir también si tienen de pronto algún tema que quieran que veamos en alguna de estas clases gratuitas. O sea, yo siempre estoy respondiendo los mensajes y estoy muy abierto a hablar con todos ustedes, muchachos. Entonces, no crean que porque tengo una mentoría y estoy vendiendo un servicio, no crean que solamente le respondo a las personas que están dentro de la mentoría. Yo les respondo a todas las personas y trato de cubrir todas las dudas. Ahora, si es una duda que ustedes crean que le puede funcionar a todos los del grupo, entonces mejor la pueden hacer por ICT Latam. También podría ser una opción. Tarea para esta clase. Listo. Las clases normalmente se entregan una semana después. Entonces, si ustedes quieren ver la clase de aquí a mañana, pasado mañana, me pueden enviar un plan de trading que ustedes tengan personal, ¿cierto? Entonces ustedes me mandan el plan de trading donde diga,
Bueno, yo soy un trader novato con un estilo de trader intradía, scalping, swing, lo que sea. Por ende voy a utilizar este riesgo, voy a utilizar este porcentaje ideal para crecimiento de mi cuenta mensual. Mi riesgo por operación va a ser este, mi riesgo diario máximo, la cantidad de operaciones máximas que voy a abrir en un momento específico va a ser este. Digamos, todos esos parámetros. Si me mandan un plan organizadito, no solamente se los voy a devolver corregido, sino que también les voy a devolver la clase de hoy. Listo, la van a poder tener mucho antes que el resto de las personas.